Todo es química. Y supongo que si estáis aquí en la sala es porque estáis contentos con esto o incluso fascinados. Lo cierto es que la sociedad moderna es indisociable de la síntesis química. Necesitamos química para los fertilizantes con los que producimos los alimentos que dan de comer a una población cada vez mayor, para la ropa que vestimos y para los medicamentos que salvan vidas y nos conservan la salud. Por eso, ante los retos a los que se enfrenta el mundo moderno, el cambio climático, la contaminación, la química es una herramienta muy buena para la mayoría de los objetivos marcados en el desarrollo sostenible. Hoy me gustaría hablar del tercero, de la salud y el bienestar, porque como la charla se llama, pues química para el desarrollo sostenible de medicamentos. La mayoría de los químicos que tenemos, productos químicos que usamos hoy en día, un 77% proceden directamente del petróleo. Y ya sabemos que esto es bastante contaminante, pero a la vez podemos fijarnos en la creatividad de los químicos sintéticos, que han sido capaces de sacar un montón de productos que no están presentes en la naturaleza y que, como he dicho antes, usamos como fertilizantes, para textil o para medicamentos. La química farmacéutica proviene de la química orgánica que buscaba tintes y nace como, digamos, una spin-off de esta búsqueda de nuevos tintes. Se considera que este desplazamiento de los tintes a los medicamentos proviene de Paul Ehrlich, que dijo, él estaba obsesionado con un concepto que era el de la bala mágica. Él quería, en concreto, quería un agente quimioterapéutico que se dirigiera específicamente al tumor, de manera que todos los órganos circundantes no experimentaran efectos secundarios, porque toda la acción del fármaco estaría allí. Y precisamente imitando a Paul Ehrlich, los científicos empezaron a hacer de manera rutinaria a testar estos tintes, para ver su actividad farmacológica. Y esta es una de las primeras, es el Prontosil, que es un tinte rojo que resulta que tiene propiedades antimicrobianas y que empezó a usarse como antibiótico. Y de aquí pues salió toda la síntesis orgánica de moléculas como las sulfamidas. El problema viene cuando vamos a fármacos, a moléculas mucho más complejas, como pueden ser antibióticos como las penicilinas o las hormonas esteroideas. Es mucho más difícil conseguir sintetizar esto a partir de los conocimientos de la química orgánica. E incluso puede ser hasta cierto punto peligroso. Me gustaría hablar de un ejemplo clásico que es el de la talidomida. Es un medicamento que se desarrolló para tratar las náuseas de las personas embarazadas y era muy efectivo, tanto que se convirtió en uno de los fármacos más vendidos y los médicos repartían muestras gratuitas en las consultas. ¿Qué pasa? Que enseguida se empezó a detectar que había un aumento de bebés con malformaciones, sobre todo en las extremidades, que no se desarrollaban correctamente. Y un aumento también del número de abortos. Y poco después se vio que efectivamente la talidomida estaba provocando esto. ¿Qué ocurre? Pues resulta que la molécula de la talidomida está formada por dos enantiómeros. Los enantiómeros son moléculas que son exactamente iguales, tienen las mismas propiedades físicas salvo por una, y es que tienen una velocidad de rotación distinta de la luz polarizada. Entonces, los enantiómeros vendrían a ser como las manos. Las manos son imágenes especulares, no las podemos superponer porque son distintas. Por eso esta portada de la revista muestra qué es lo que pasa cuando una molécula como la talidomida, que tiene un enantiómero que tiene propiedades para tratar las náuseas, se mira en el espejo y se transforma en la misma molécula, pero en otro enantiómero, que es el que tiene los efectos teratogénicos.
Actualmente, un 12% de los medicamentos son enantiómeros puros. La mayoría son mezclas racémicas que contienen los dos enantiómeros. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos no sucede como con la talidomida, sino aunque haya un único enantiómero que sea el que produce la acción farmacéutica, el otro pues no tiene ninguna acción, con lo cual no es perjudicial para el cuerpo. Por cierto que la talidomida se las trae, porque no es que yo haga una síntesis del enantiómero, digamos, bueno, el que tiene las propiedades farmacológicas interesantes, es que dentro del cuerpo humano ese enantiómero no es estable y se genera una reacción de interconversión, de manera que se tienen los dos enantiómeros dentro del cuerpo. Aún así, la talidomida se utiliza como agente anticancerígeno, porque está visto que lo que provoca esos efectos teratógenos sirve para tratar el cáncer. Eso sí, se les da a personas que se aseguran que no estén embarazadas. Bueno, pues la química orgánica, los químicos han desarrollado un montón de reacciones. Lo que pasa es que estas reacciones sintéticas pues no son perfectas, porque muchas veces en esa búsqueda de moléculas más complejas necesitamos muchas etapas para construir a partir de moléculas más sencillas. Y eso significa usar muchos disolventes, necesitar varias etapas de secado, que esas reacciones pueden tener una pobre economía atómica, que eso quiere decir que los átomos que tengo en los reactivos no acaban todos en el producto que yo quiero, sino que los estoy perdiendo en otros subproductos que no me interesan. Y son reacciones que requieren energías bastante elevadas o condiciones agresivas. Es decir, que no son lo mejor para el medio ambiente. Y de hecho es que la mayoría de estas rutas sintéticas se realizaron cuando todavía no se era consciente de la toxicidad de los disolventes o los reactivos que se empleaban, y mucho menos de los problemas medioambientales que causaban. Y es aquí donde nace la química verde. La química verde pretende dar un cambio de paradigma. Si la química convencional, una vez se conocen los efectos negativos que puede tener sobre las personas y el medio ambiente, lo que busca es reducir el riesgo, reduciendo la exposición a ese riesgo, la química verde busca cambiar totalmente el proceso, o sea, hacer un proceso de cero que sea sostenible. Y la química verde se basa en 12 principios que no voy a enumerar, pero sí que el acrónimo inglés viene a ser productivamente, porque lo que se pretende es que esta química sea rentable económicamente, además de sostenible con el medio ambiente. Voy a hablar de un ejemplo muy clásico de la química verde, que es la síntesis del Taxol, que es el nombre comercial del paclitaxel. Este es un medicamento, una molécula con acción anticancerígena que se encontró en el tejo del Pacífico, en la corteza del tejo del Pacífico. El problema es que hay un 0,0004% de paclitaxel en la corteza del tejo del Pacífico, con lo cual se requieren pues 9.000 kilos de corteza, unos 3.000 árboles, para producir 1 kilogramo de paclitaxel. El proceso de quitarle la corteza al árbol es fatal para el tejo del Pacífico. Y ya no es solo que nos carguemos los árboles, sino que estos tejos del Pacífico son el hábitat de una especie en peligro de extinción, el cárabo californiano. Pues podemos decir, vale, pues vamos a sintetizarlo en el laboratorio. Pues es que no es tan sencillo. Si la talidomida tenía un único centro quiral, el paclitaxel tiene 11 centros quirales. Pero de todas formas se intentó un enfoque semisintético. Se partió de esta molécula, del 10-DAP,
que se extraía de las ramitas de otra especie de tejo, el tejo europeo. Y se conseguía el paclitaxel, pero usando 13 disolventes orgánicos, 13 reactivos y mucha energía. Era un proceso bastante contaminante y que, a pesar de que resultaba rentable económicamente, pues no era el mejor. Entonces se desarrolló otro enfoque, y este enfoque pasaba por usar células vegetales extraídas de las agujas del tejo chino y fermentar estas células, de manera que fueran las propias células del tejo las que estuvieran fabricando el paclitaxel. De esta manera se conseguía reducir el número de disolventes orgánicos a 5, más el agua, usar solo una etapa de secado, y además no estaban limitados porque estas agujas se podían coger en cualquier época del año, no dependían de las estaciones, por ejemplo. Además, el hecho de que las células fueran utilizadas en el laboratorio pues hacía que no fueran dependientes de plagas, etc. En fin, que se había logrado, usando células vivas, obtener una molécula con propiedades anticancerígenas. Y es que si es tan difícil sintetizar estas moléculas, ¿por qué no usamos la biología? Y es aquí donde entra la biocatálisis, que es el tema principal de la charla. La biocatálisis utiliza enzimas, ¿vale? Pero primero repasemos un poco qué es un catalizador. Un catalizador es aquella sustancia que, empleada en una reacción, permite acelerarla. De manera que se consigue, en principio, el catalizador no participa de la reacción, pero sí que genera, por así decirlo, al estabilizar el estado intermedio de los reactivos, genera una nueva ruta que requiere mucha menos energía de activación para lograr los productos. Generalmente los catalizadores que se emplean en química farmacéutica son metales preciosos como el rodio, que además es muy escaso en la corteza terrestre. ¿Esto qué implica? Pues que hay una cierta competencia para usar rodio para la farmacia, a la vez que se necesita para la industria automovilística o la electrónica. Por eso, pues eso provoca discontinuidades en la cadena de suministro, el coste es elevado, además los procesos de minería y de refinería son medioambientalmente costosos y bueno, pues todos estos problemas los podríamos resolver con las enzimas. Las enzimas son catalizadores que se dedican a la síntesis de proteínas dentro de los seres vivos. Son cadenas de aminoácidos que están plegadas de una determinada manera tridimensional para formar estas enzimas que sean activas. ¿Qué pasa con las enzimas? Bueno, al tener unas estructuras tridimensionales mucho más grandes que, por ejemplo, un catalizador metálico, lo que ocurre es que el sustrato, el reactivo, tiene más puntos de contacto dentro de la enzima, y eso hace que sea mucho más específica la reacción, de manera que se consigue de forma mucho más fácil una molécula compleja que tenga que sea el enantiómero que nosotros queremos tener. Haciendo así un poco de historia de la enzimología, la realidad es que venimos usando enzimas sin saberlo desde hace muchísimos años, porque con las enzimas se realizaba, por ejemplo, el queso, también la fermentación de los azúcares del vino o de la cebada para hacer alcohol, y el caso es que es en el siglo XIX cuando se aísla por primera vez de las células una enzima, que en realidad no era una enzima, era una mezcla de enzimas. Y poco después ya se empiezan a utilizar conscientemente en una serie de procesos.
por ejemplo, para clarificar la cerveza, el vino o los zumos. El siguiente paso dentro de esta historia de la enzimología, o el siguiente hito que me gustaría destacar, es la resolución de una mezcla enantiomérica que realizó Louis Pasteur. Él utilizó un moho, un hongo, que consumía un enantiómero del ácido tartárico de manera que se producía el enriquecimiento del otro enantiómero. Y esto se conoce como resolución y es la precursora de lo que ahora se llama resolución cinética enantiomérica, que permite separar en una mezcla el enantiómero, o sea, los dos enantiómeros, para obtener el que realmente interesa. Después se desarrolla el modelo de la llave cerradura, que igual nos suena, es simplemente se habla de que las enzimas son muy especialitas y cada una está especializada no solo en una reacción, sino en un determinado punto de partida, en un sustrato, que sería como la llave que encaja en la cerradura. La enzima posteriormente lo que hace es estabilizar el estado de transición y consigue el o los productos de la reacción. Después, según avanza la cristalografía, se fue capaz de cristalizar la primera proteína. Y entonces eso permitió conocer cómo era la estructura de las proteínas, que de primeras no le gustó mucho porque eran bastante caóticas, eran bastante desordenadas y en realidad los científicos lo que querían era más bien tener algo que les permitiera, una única estructura que les permitiera dilucidar el resto de proteínas. Y pues las cosas no eran así. Lo que sí ocurrió con el ADN, que viéndolo pues era la misma estructura para todos los seres vivos, pues en el caso de las proteínas no es así. En paralelo a todos estos descubrimientos teóricos y experimentales de qué eran las enzimas y de cómo funcionaban y de los modelos de cuáles eran los mecanismos, etcétera, en realidad ya se estaba usando la biocatálisis. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, el glicerol que se usaba como explosivo ya se estaba produciendo por fermentación de un hongo, y en el orden de miles de toneladas al mes en Alemania. Podríamos hablar de que hasta ahora he hablado, dijéramos, de la fase cero de la enzimología, que es de la biocatálisis, que sería entender qué son las enzimas, primero descubrirlas, entenderlas y ver cómo se pueden aplicar. Y lo que se considera es que hay tres fases, nosotros estaríamos actualmente en la tercera, tres fases de la biocatálisis. La primera está bastante relacionada con lo que he llamado fase cero, que en realidad es para hacerme mi esquema mental, no he oído en ningún lado que lo llaman fase cero. Entonces, en la primera ola de esta biocatálisis, lo que se hacía era, yo tengo un organismo, por ejemplo, como en la imagen, una alga, pero podría ser una bacteria o cualquier otro ser vivo, del que soy capaz de extraer las enzimas y las uso para catalizar la reacción, ¿vale? Lo que pasa es que está limitado a que esas enzimas partan del sustrato al que están acostumbradas y en unas condiciones más o menos similares a las que tienen dentro de las células realicen la reacción y me den el producto que se produce de por sí en la naturaleza. Esto tenía ciertos inconvenientes porque si yo uso las enzimas fuera de su medio natural, que es en el interior de las células, pues no siempre son muy estables. Y es por eso que se desarrolló la inmovilización de las enzimas sobre un sustrato. Al fijar las enzimas sobre el sustrato, esto permitía que estuvieran estabilizadas, probablemente con el sitio activo, que es el lugar donde se produce, se une el sustrato y a partir de ahí se realiza la catálisis. Pero no solo eso, sino que se podían empezar a usar en la industria en procesos continuos, porque ya no hacía falta hacer
el reciclado de la enzima, o por lo menos no tan frecuentemente, ya que se encontraban fijadas en el sustrato. Pero aún así, pues la biocatálisis estaba limitada a esas reacciones que se producen de forma natural en la naturaleza. Llegamos a la segunda ola de la biocatálisis, y es la de la ingeniería de proteínas, porque en paralelo a todos estos descubrimientos sobre qué son las enzimas, también se ha llevado a cabo el descubrimiento de qué es el ADN, cómo el ADN es el transmisor de la información genética hereditaria y también cómo manipular ese ADN. Y entonces se desarrollan las técnicas que permiten el clonado del ADN y pues bueno, que seamos capaces de fabricar proteínas recombinantes. Y esto permite disponer de enzimas un poco según lo que necesitemos, permite que se empiecen a usar dentro de la industria farmacéutica. Por ejemplo, como hacía Pasteur, para realizar la resolución cinética de una mezcla de enantiómeros, o incluso para sintetizar directamente un enantiómero. Aún así, como que la biocatálisis está un poco limitada, porque, una vez más, cada enzima es específica para un sustrato, o un sustrato para cada enzima, con lo cual puedo realizar reacciones que se dan en la naturaleza, pero poco más allí. Y lo que se pretende ahora no es solo aumentar la estabilidad de las enzimas que habíamos conseguido inmovilizándolas, sino lo que se pretende es que cambiar directamente las propiedades de la enzima para conseguir funciones que a mí me interesan. Y esto se empieza a hacer con el llamado diseño racional, que es: conozco la estructura cristalina de la proteína, intento averiguar cómo esta estructura genera una determinada función, y para mejorar esta función cambio algún aminoácido relacionado que esté en esa zona en la que quiero que haya el cambio. Vale, pues no funciona o funciona muy mal. Y es aquí donde entra la tercera ola de la biocatálisis, que está capitaneada por Frances Arnold, que es una científica todoterreno que empezó como pizzera, taxista, recepcionista, camarera de un bar de jazz, entre otras cosas. Cuando fue a la universidad estudió ingeniería mecánica y aeroespacial, pero luego hizo el doctorado en ingeniería química. Y quedó bastante cautivada con la química orgánica, porque le parecía, y soy de la misma opinión, que la química orgánica es como resolver un puzzle. Tú tienes, el puzzle sería el producto final que tú quieres conseguir, y las piezas serían las moléculas más sencillas de las que tú tienes que acabar consiguiendo el dibujo global, por así decirlo. Y también le gustaba la ingeniería de proteínas. Y entonces lo que propone Frances Arnold, lo que se le ocurre y por lo que acabaría recibiendo el premio Nobel en 2018, se llama la tecnología de evolución dirigida. Por cierto, que Frances Arnold es la quinta mujer en ganar el premio Nobel de Química, que actualmente han ganado solo 7 mujeres. Bueno, volviendo a la evolución dirigida, Frances Arnold no quiso patentar esta tecnología, porque decía que en realidad lo que ella había hecho era la evolución de Darwin por selección natural. Había llegado a la conclusión de que es que las proteínas no habían surgido por un diseño racional, sino por evolución. Por evolución, según las condiciones y según las funciones que eran necesarias, las enzimas habían ido evolucionando. Hasta llegar a conseguir lo que se necesitaba por medio de la selección natural. ¿Esto me funciona? Bueno, pues acumula mutaciones que son beneficiosas para esto. ¿No funciona? Pues se extingue o cambia. Entonces ella dice: ¿cómo puedo aplicar esto en el laboratorio? Y entonces desarrolla la evolución dirigida. Es un método de llevar a cabo la evolución darwiniana en in vitro, porque pues quiere llevar a cabo, o sea, ella y sus estudiantes, a la conclusión a la que llegan es:
vale, las enzimas son productos de la evolución, pero es que también son evolucionables. Entonces vamos a evolucionarlas. Y este es un poco el esquema de qué es la evolución dirigida de las enzimas. Primero, se parte de una enzima que tenga alguna actividad residual para la reacción que a mí me interesa. Después, lo que hago es someter a estas cepas de esta enzima, genero primero mutaciones al azar, da igual más o menos por dónde. Y lo que luego hago es la pongo en condiciones de la función que yo quiero obtener. Por ejemplo, quiero una enzima que sea estable en disolvente orgánico. Pues voy a poner una cierta cantidad en el medio acuoso de la enzima del disolvente orgánico que a mí me interesa. Voy a probar qué tal funcionan esa variedad de enzimas mutantes que tengo y las que mejor funcionen van a ser las progenitoras de la siguiente generación de enzimas. En la siguiente generación lo que voy a hacer es aumentar la cantidad de disolvente orgánico y una vez más voy a elegir las que mejor funcionen. Y así se tratan de hacer distintos ciclos para conseguir la enzima que yo quiero. De manera que lo que ha ido pasando es que se ha ido acumulando las mutaciones beneficiosas para conseguir este objetivo. Digamos que la evolución es la evolución darwiniana por selección, lo que hace es, entre comillas, elegir el organismo más apto. Lo que pasa es que en este caso de la evolución dirigida de Franz Arnold, es Arnold la que decide quién es el más apto y por eso se llama evolución dirigida. Su primer estudio lo hace con la subtilisina E, que pues eso, la hace tolerante a la dimetilformamida, es decir, pasa de trabajar en un medio acuoso a trabajar en un disolvente orgánico polar. Y no solo hace esto con la subtilisina E, es que actualmente se puede utilizar la evolución dirigida para hacer proteínas que sean termoestables, que trabajen a determinados pHs, que trabajen a temperaturas bajas, que me produzcan un determinado producto y no otro. Y todo con mucha especificidad. Y además, la evolución dirigida es cada vez más rápida, porque la tecnología ha ido aumentando y ahora tenemos técnicas bioinformáticas de secuenciación, etcétera, que hacen que se acelere todo el proceso. De manera que igual en una semana puedo tener una enzima para una aplicación concreta que yo quiero. Ella lo explica diciendo que igual que criamos ovejas, ahora podemos criar enzimas, según las necesidades que podamos tener. Lo que pasa es que sí que otra de las opciones, o sea, otro de los descubrimientos que hacen es que, como ella explica, la evolución es mala, es bastante mala, a la hora de producir variantes, por así decirlo, en varios aspectos. Es decir, la evolución trabaja bien para una única cosa, sobre todo cuando implica que esos pequeños cambios aleatorios pues no se sabe, son bastante neutros y no se sabe si van a funcionar. Y por eso lo primero que hay que hacer es seleccionar una enzima que, como se ve en el diagrama, pues tiene una reacción natural y yo la quiero probar para una nueva reacción. Una nueva reacción que no se da en la naturaleza, para la que la enzima no ha evolucionado. Pero resulta que por estas cosas de la casualidad, del azar, puede ser que haya un punto, una zona de unión entre la reacción de la naturaleza y la nueva reacción orgánica que yo quiero hacer. Y es en este pequeño margen donde puede haber una cierta actividad catalítica que yo, a partir de esta, ya puedo evolucionar mi enzima para aumentar esta actividad catalítica. Es decir, lo que dice Franz Arnold es que su proceso es innovativo, pero porque la innovación ya está presente en la evolución. Ella no se ha inventado nada,
por eso no patenta este método. Ella simplemente ha usado la evolución para su beneficio. Pero detrás de esto hay mucha química. No solo es la biología, sino que hay mucha química, porque la manera que tienen en su laboratorio de medir la actividad enzimática es a través de métodos químicos. Utilizan métodos espectroscópicos y cromatográficos para determinar cómo va aumentando o disminuyendo, que en ese caso se descartará la enzima, para mirar cómo va evolucionando la actividad catalítica. Otra cosa curiosa que descubrieron es por qué no funciona o por qué no funciona también el diseño racional. Y es que se pensaba que las mutaciones debían ser sobre todo en el sitio activo de la enzima, es decir, en el punto en el que se va a unir el sustrato y se va a llevar a cabo la reacción. Pues resulta que no, que hay mutaciones beneficiosas muy lejos de este sitio catalítico. Con lo cual, ella, al introducir el azar dentro de las mutaciones que realizaba, sí que fue capaz de ver que había mutaciones beneficiosas, aunque no estuvieran en ese sitio catalítico. Bueno, hemos llegado a un punto en el que la biocatálisis no es preguntarle a la enzima, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces en el cuerpo? ¿Tú qué haces en determinado organismo? No, con la evolución dirigida, ahora le preguntamos a la enzima, ¿qué puedes hacer? Y esto es muy interesante. De hecho, Franz Arnold lo que dice es, claro, las enzimas que estamos utilizando no se han usado nunca para producir moléculas como las que nosotros sintetizamos para hacer fármacos, entre otras cosas. Con lo cual, eso quiere decir que hay mucho margen de mejora, que podemos seguir evolucionando estas proteínas y que quizá probablemente no hemos alcanzado el techo, que podemos seguir evolucionando hasta conseguir todavía mejores propiedades de las enzimas. Y de hecho, pues el grupo de Franz Arnold ha conseguido realizar reacciones que no se dan en la naturaleza e incluso enlaces que no se dan en la naturaleza. Es decir, ha conseguido generar enlaces carbono-silicio, por ejemplo, carbono-borano, carbono-nitrógeno y un montón. O sea, ha expandido la química convencional que hacen las enzimas, la ha expandido a prácticamente, no voy a decir infinitas posibilidades porque de momento no las hay, pero sí que ha abierto el camino a muchas nuevas reacciones. Por ejemplo, los enlaces de carbono-silicio son muy útiles para la fabricación de intermedios en farmacéutica, elastómeros, etc. O sea que ahora no necesariamente tengo que usar una síntesis orgánica de muchos pasos, sino que lo puedo hacer utilizando una enzima y usando un método mucho más sostenible. ¿Qué se necesita para hacer esto? Bueno, como hemos hablado, se necesita una enzima que tenga ya de por sí una cierta actividad catalítica. Pero es que necesitamos a un químico experto que sea capaz de diseñar estas condiciones para conseguir que la enzima evolucione y para ver qué química es capaz de hacer las enzimas. Actualmente hay ya varios procesos industriales que utilizan las enzimas para fabricar medicamentos y otras moléculas. Aquí sobre todo quiero resaltar pues, los potenciadores de sabor se fabrican utilizando biocatálisis, también fármacos antidiabéticos y el detergente, que es algo que tenemos todos en casa. El detergente tiene enzimas y esas enzimas han sido evolucionadas por evolución dirigida para una mayor limpieza de nuestra ropa. Vamos, que lo que ha hecho Franz Arnold es hacer un mundo más verde, o sea, conseguir que estemos partiendo no de moléculas orgánicas, o sea, sí, por supuesto que partimos de moléculas orgánicas, lo que quiero decir es de materias primas basadas en el petróleo a materias primas de la biomasa.
o sea, una materia prima que no se agota y que es mucho menos contaminante que el petróleo. Las limitaciones de la evolución dirigida. Bueno, pues no es perfecta, y es que al final es complicado, porque consideremos que tenemos una proteína que tiene 300 aminoácidos. Eso equivale a que podemos realizar 10 a la 390 cambios en esa secuencia de aminoácidos utilizando solo los 20 aminoácidos estándar. Es decir, necesitamos técnicas que sean capaces de permitirnos evaluar, hacer el screening de estas propiedades muy rápido, porque seguimos teniendo un montón de opciones. Pero a pesar de que esto es lento, sobre todo es lento para la industria farmacéutica, que necesita encontrar fármacos y desarrollarlos lo más rápido posible. Y hasta el momento, pues la biocatálisis se queda un poco coja en esta velocidad que es necesaria en la industria farmacéutica. Pero aún así, perdonad que os haya puesto una tabla ahí con letra muy pequeña, pero quería resaltar pues todos los procesos industriales que actualmente se utilizan en las empresas farmacéuticas, en Bayer, en cualquiera de estas, para fabricar determinados medicamentos. Medicamentos que van desde los antidiabéticos, antidepresivos, antivirales, anticonvulsivos, o sea que probablemente por las marcas que aparecen en pantalla no los conoceremos, pero son medicamentos de uso diario para algunas personas. ¿Y qué viene después? Pues ya se está hablando de que debemos entrar en la cuarta ola de la biocatálisis. Y como decía, creo que citan a Niels Bohr, el del modelo atómico de Bohr, que es que predecir es muy difícil, sobre todo cuando vas a predecir el futuro. Con lo cual, pues predecir el futuro de la biocatálisis es muy complicado, porque nadie se imaginaba que se iba a llegar a la evolución dirigida de Franz Arnold, por ejemplo. Pero sí que se habla mucho cada vez de las técnicas computacionales de modelado de moléculas. Es decir, que quizá podamos diseñar de nuevo proteínas, enzimas que nos interesen para luego evolucionarlas mediante evolución dirigida y ver qué nuevas propiedades, qué nueva química nos pueden proporcionar. Desde luego el futuro pasa porque la biocatálisis le quitemos el bio y sea simplemente catálisis. Es decir, que cualquier químico orgánico emplee las enzimas como un elemento más para conseguir la química que desea. De hecho, Franz Arnold, una de las cosas que dice es, vale, la química sintética se ha inspirado durante mucho tiempo en la naturaleza, pero ahora toca que el ingeniero de proteínas se inspire en la química sintética para ver qué pueden hacer las enzimas. Me gustaría ya ir terminando. Franz Arnold dice que su sueño es que pasemos de una química sucia, contaminante, que parte de materias primas no renovables, a una química limpia, en la que usemos proteínas en una economía circular, en la que se reaprovechen los subproductos, y una química que nos permita tener todo lo que tenemos actualmente, los fertilizantes, la ropa que tenemos, los medicamentos, nos lo permita obtener por medio de biocatalizadores. Y bueno, igual que todo es química, pues la química es la solución para muchos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y acabo con un chiste malo. Si la química es la solución y tú no eres parte de la solución, eres parte del precipitado. Me gustaría dar las gracias a Gemma, al Departamento de Química y a la universidad por haberme invitado a dar esta charla que me he pasado fenomenal preparando.
Muchas gracias a todos también por aguantar este rollo de la biocatálisis. Pues nada, muchas gracias, Dolores. La verdad es que me ha gustado el hecho de que muchas veces hay determinados temas que se asocian siempre como a otras disciplinas, ¿no? Incluso durante la pandemia parecía que todas las soluciones provenían de la medicina, de la biología, cuando en realidad, como bien has dicho, todo es química, y yo creo que los químicos podemos aportar mucho a cualquier tema. Yo creo que la bondad de la química y la versatilidad de los químicos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna curiosidad, alguna pregunta que quiera. Es el primer día. ¿Nadie? ¿No? Bueno, pues preguntaré yo. Vale. A ver si sé responder. No. Hablábamos un poco de la versatilidad de los químicos, ¿no? Y bueno, pues ya que tenemos aquí a un buen número de futuros químicos, ¿no? Bueno, pues no sé tú cómo ves efectivamente si crees que... Es decir, ¿cómo ves el futuro de la química, ¿no? Y en qué otros campos del desarrollo sostenible tú crees que podemos aportar también soluciones? A mí me gustaba decir, porque cuando me empeñé en estudiar química, que mi madre decía, no, química no, mejor farmacia, y todo el mundo me decía, ¿pero por qué estudias química? Y, bueno, pues porque me gusta. ¿Pero qué salidas tiene eso? Es que tiene todas las salidas del mundo, porque es que te puedes especializar. Pues, tuve una amiga que estuvo en una industria pues, tipo la Ford o así, trabajando para hacer pastillas de freno, porque eso es química. Pues eso, yo hice prácticas en una empresa de fertilizantes y la verdad es que me lo pasé pipa, porque no era solo síntesis, que hacíamos muy poca síntesis, pero sí que era analizar en el suelo pues qué se estaba reteniendo de los nutrientes que queríamos dar a las plantas y qué no se estaba reteniendo. Entonces me parece muy interesante. Está la industria bioquímica. También hice prácticas en un instituto de investigación biotecnológico. O sea, de hecho, trabajaban en una enfermedad genética rara, creo que era algo relacionado con el hígado. Y bueno, es que usar la PCR, que ahora está tan de moda, ¿no? Pues también es química. O sea, por mucho que estés utilizando enzimas, una vez más, pues, y el ADN pues sigue siendo química. No sé, es que puedes acabar trabajando en cualquier cosa, depende de lo que te especialices realmente. En química farmacéutica, puedes trabajar en una farmacéutica sintetizando nuevos medicamentos. No sé, es que las posibilidades yo creo que son infinitas. El futuro es vuestro, o sea que yo espero que efectivamente de aquí llegue alguno que se incorpore a la cuarta ola de la biocatálisis o bueno, a las muchas olas que va a haber en muchas áreas, yo creo, donde la química, como decimos, yo creo que va a tener un papel fundamental. ¿Tenéis todavía una oportunidad? Además, tened en cuenta que podéis empezar como taxistas y acabar ganando un premio Nobel. O sea que... Lo tiene Neus. Lo tiene Neus, sí que tenemos. Hasta aquí llegamos. ¿Tú crees que sería posible conseguir lo que dijiste de la bala mágica, que solo afecta a la enfermedad en concreto y no afecta a nada más sin efectos secundarios? Pues mira, mi tesis iba un poco por ahí, ¿vale? Utilizando la nanomedicina. Lo que pretendíamos era encapsular una proteína en liposomas, pero en realidad era una cápsula para protegerlo de la degradación antes de que llegaran al órgano diana, que eran células epiteliales de órganos que tuvieran pues muchos vasos sanguíneos. Y bueno,
está complicado, diría que está bastante complicado, pero sí que es verdad que cada vez vamos de una medicina mucho más general o genérica, en que tú te tomas un ibuprofeno y hará efecto, o sea, llegará a donde llegue y por el camino pues hará lo que haga, a intentar, como hacíamos nosotros, no era solo encapsular la proteína para que fuera más estable, sino que poníamos una serie de receptores en la superficie que están sobreexpresados en las células de los enfermos de Fabry, de manera que queríamos que fuera selectivamente a esas células que están afectadas más que el resto de células del organismo para que la proteína llegara ahí y realizara su función. De momento, o sea, a ver, funcionaba. De hecho, ahora mismo, que ya no fue mi trabajo, sino todo el desarrollo que se ha hecho posterior, ahora mismo está aprobado como medicamento huérfano. Al ser una enfermedad rara, pues se agiliza el proceso para que sea aprobado para continuar la investigación desde ahí. Pero te digo que no es una bala mágica, es más mágica igual que lo que hay actualmente, que es inyectarles intravenosamente la enzima, pero sigue sin ser una bala mágica. A mí me hace mucha gracia porque Paul Ehrlich le vino la idea de la bala mágica, estaba en el teatro y estaba escuchando una ópera y había uno que disparaba y daba igual hacia dónde disparara y la puntería que tuviera, que siempre, siempre, siempre alcanzaba la diana. Y de ahí sale el concepto de bala mágica. Y me gustó y de hecho lo metí en la introducción, o sea, lo conté en la introducción de la defensa de la tesis. Así que deberíamos tender hacia la bala mágica. Tampoco sé si es posible porque es que la biología es complicada, muy complicada. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues nada, agradecer a Dolores otra vez el que haya venido hoy aquí, a vosotros también por haber asistido y bueno, lo dicho, espero que tengáis un buen curso, que disfrutéis de la vida universitaria, de la química dentro de la vida universitaria y que bueno, pues sea un buen curso para todos. Gracias.